tardes, noches, la hora en la que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Jacqueline Jasso y estoy estudiando la carrera de Criminología y Criminalística. Hoy te daré una breve plática sobre el homicidio y sus tipos. ¿En qué consiste el homicidio? Consiste en la privación de la vida a un ser humano sin aplicar ningún tipo de distinción. A su vez, la vida humana es el primero de los bienes jurídicos tutelados por la ley. Entonces, el delito de homicidio se produce cuando alguien, por voluntad propia o negligencia, ocasiona la muerte de otra persona física. Existen varios tipos de homicidio en México. En la ley mexicana, el homicidio está tipificado de distintas maneras. Las categorías son las siguientes. El homicidio doloso. Sucede cuando la muerte de otra persona de cualquier edad es ocasionada deliberadamente, en una causación de la muerte de otra persona de forma consciente y voluntaria. Un ejemplo sería, yo tengo un enemigo o alguien que me caiga mal, entonces yo planeo su muerte y lo mato, ya sea con arma blanca o con lo que sea. A eso es homicidio doloso. El homicidio involuntario. Bajo este tipo se clasifican las muertes que tienen su origen una acción negligente. En sí es matar a una persona sin deliberación, sin que sea asesinato ni homicidio voluntario o intencional, pero es así un delito. Hemos visto varias noticias en la tele donde dice 2 niños estuvieron jugando y uno aventó al otro, se pegó en la cabeza y se murió. Ese es un tipo de homicidio involuntario. El homicidio preintencional. Esta clasificación se utiliza cuando la intención del agresor era provocar lesiones, pero no la muerte, con medios que no son aptos para este fin. Por ejemplo, el uso de arma de fuego no puede ser tipificado bajo esta categoría. En cambio, si alguien muere tras recibir un golpe de puño, podría considerarse que el agresor quiso lesionar, pero no matar. ¿A qué quiere dar esto? Entonces, si yo me estoy peleando en una pelea, digo, unos golpecitos para que calme su pedo, como dicen, pero lo mato, entonces ahí entraría el homicidio preintencional. Entonces, clasificaciones del homicidio en México. Más allá de las intenciones de la persona que comete un homicidio, la ley mexicana contempla distintas calificaciones para este efecto. En este sentido, se considera como homicidio simple al que se efectúa sin predeterminación alevosía. ¿Qué es la alevosía? La alevosía es sobreseguro o traición, sin que la víctima pudiera defenderse. Es decir, que bajo esta categorización son considerados los actos de este tipo que no tienen agravantes. A su vez, cuando si hay una circunstancia que agrava el hecho, se considera que el homicidio es calificado. Estos factores pueden ser de distintos tipos y naturaleza. Estos serían los vinculares. Se aplican en los casos en el que el causante y la víctima están vinculados familiarmente o son cónyuges. Por el medio. Se considera que hay alevosía cuando la ejecución del delito está asegurado y la víctima no tiene posibilidades de defenderse. A su vez, hay ensañamiento por la persona asesinada. En este sentido, hay otros agravantes vinculados a cualquier forma de crueldad, que se clasifican como circunstantes graves. Por último, un homicidio doloso causado por envenenamiento también se entiende como calificado. Por la causa. También es considerado como agravante matar a cambio de una remuneración económica o en conexión con otro delito. Este último tipo se conoce como criminis causa. Por ejemplo, sucede cuando el homicidio se produce para encubrir otro crimen. Por el medio, cometer un homicidio a través de la creación de un peligro común, como un incendio o una inundación, entre otras posibilidades. Es también una circunstancia agravante. Por la cantidad de personas involucradas. Los homicidios en los que participa más de una persona son penados más duramente. Entonces, aquí daremos a conocer cuántos años de sentencia tiene este delito. El individuo que cometa un homicidio doloso será condenado a una pena de prisión de 10 a 15 años. La sanción será impuesta en su mitad superior como cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes, que sería si una víctima es menor de 16 años. Es ahí cuando entra la pena de si les dan 10 a 15 años, sería la mitad. O cuando una persona vulnerable de edad, que ya sea una persona más grande, una discapacidad o una enfermedad. En el derecho penal mexicano considera situaciones
atenúan un homicidio? Existen distintas situaciones que pueden ser consideradas como atenuantes en el derecho penal y que deriva en la aplicación de penas menores. Esto sucede cuando el homicidio se produce en riña o duelo, por emoción violenta, de manera consentida o cuando existen responsabilidades correspectivas. A continuación explicaré cada una de las mencionadas anteriormente. Homicidio en riña o duelo. En caso de producirse el homicidio como consecuencia de una riña o duelo, se considera que el ánimo de contienda de la víctima fue un factor agremiante. La emoción violenta. La clasifican como emoción violenta. Supone que se ha producido un cambio en la personalidad de quien ha cometido el hecho por un estímulo externo. De esta manera, el comportamiento de las personas se va trastornando, alterado. Además, en estos casos se considera que el victimario ha actuado sin poder dominar sus impulsos y por lo tanto, de modo irreflexivo, se distingue de otros episodios por la ausencia de predeterminación y deliberación. Responsabilidad correspectiva. Se aplica cuando hay más de un agresor y no ha sido posiblemente determinar quiénes produjeron las lesiones vitales. El resultado es la imputación de todos los participantes del hecho con una misma pena atenuada. El homicidio por consentimiento. Este homicidio sucede cuando la víctima ha otorgado su consentimiento. Esto no anula el hecho de criminal, pero sí atenúa la pena. Concepto de feminicidio en México. El sistema penal mexicano considera bajo el concepto de feminicidio la muerte violenta de mujeres por razones de género. Esto se encuentra tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal. A su vez, se considera que existe violencia de género cuando la víctima presenta signos de violencia sexual y cuando se han infligido lesiones o mutilaciones agradantes o inflamantes antes o después de la muerte. Los actos de necrofilia también son clasificados en esta misma manera. En este mismo sentido, otras circunstancias que constituyen violencia degeneran son los antecedentes de agresiones o amenazas y la exposición del cuerpo de la víctima en un lugar público. Para finalizar, el homicidio es una de las principales causas de muerte en México. Es muy triste saber que no podemos finalizar con esta situación, pero podríamos hacer diferentes causas para disminuirlo. Esto viene dependiendo de la mentalidad en la que el asesino tenga, ya que tuvo diferentes tramos en la infancia para que esto lo llevaran a hacer los delitos que éste comete. Para poder disminuirlo, podríamos hacer campañas para poder ayudar a niños y menores que no tienen la suficiente capacidad para crecer en un entorno sano y así poder disminuir el homicidio. Esto es todo de mi parte y muchas gracias.